En este video conoceremos las armas químicas más devastadoras de la historia, así como sus efectos en las personas y el medio ambiente. Quédate para saber qué arma química puede quitarte la vida con solo una gota. La primera arma química que mencionaré es posiblemente la más conocida de todas, y fue la primera en utilizarse en guerras a gran escala. Me refiero al gas cloro. Aunque es un nombre familiar, el gas cloro no es lo mismo que la lejía, que es el nombre que se le da al cloro doméstico. La lejía contiene hipoclorito de sodio como agente limpiador y desinfectante. Abro paréntesis. La lejía nunca debe mezclarse con sustancias como ácido muriático, vinagre o amoníaco, porque esa combinación sí puede liberar gas cloro tóxico. Cierro paréntesis. Formado por dos átomos de cloro, este gas amarillo verdoso es descrito como agresivo y feroz debido a su alta reactividad. Al ser inhalado, el cloro reacciona con la humedad de los pulmones y forma ácidos que queman los tejidos desde el interior, provocando una sensación similar a respirar fuego. Si la concentración es lo suficientemente alta, la asfixia puede ocurrir en cuestión de minutos. Los alemanes fueron los primeros en utilizar el gas cloro como arma letal en la Primera Guerra Mundial. En abril de 1915 libraron aproximadamente 160 toneladas de cloro gaseoso en dirección a las trincheras francesas, un escenario ideal para este tipo de ataque, ya que el gas es más denso que el aire y tiende a acumularse en las zonas bajas. Aunque lograron que el ejército francés se retirara, no pudieron avanzar. El propio gas terminó formando una barrera que nadie se atrevía a cruzar. Indignado por el uso de esta nueva arma química, el ejército británico decidió responder con la misma estrategia. En septiembre de 1915 liberaron alrededor de 150 toneladas de cloro en la batalla de Loos, pero el resultado fue desastroso. El viento era inestable y el gas quedó suspendido en tierra de nadie. En algunos sectores incluso regresó hacia las trincheras británicas. El gas cloro también presentaba otras desventajas. Podía mitigarse parcialmente colocando trapos húmedos sobre las vías respiratorias, y su olor penetrante y color característico permitían detectarlo con relativa facilidad. A pesar de estas limitaciones, el cloro tuvo un enorme impacto psicológico y se convirtió en una poderosa arma de disuasión contra la infantería enemiga. Ahora quiero hablar de una sustancia que, pese a no estar clasificada oficialmente como arma química, ha provocado cáncer y malformaciones en millones de personas hasta el día de hoy. Me refiero al agente naranja, el más representativo de una familia de herbicidas utilizados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre 1962 y 1961 durante la Guerra de Vietnam. Esta sustancia provocaba que los árboles perdieran sus hojas, lo que permitía exponer rutas de suministro y escondites de las fuerzas vietnamitas. Además, se emplearon aviones y helicópteros para fumigar tierras de cultivo con el objetivo de privar al Vietcong de alimentos. El agente naranja estaba compuesto principalmente por dos herbicidas, 2,4-D y 2,4,5-T. Aunque ambos eran tóxicos, la verdadera amenaza fue la presencia de un subproducto llamado TCDD, una dioxina considerada una de las sustancias más tóxicas creadas por el hombre. Una de las empresas involucradas en su producción fue la polémica Monsanto, que participó en la fabricación de estos compuestos. Según una versión, la compañía advirtió al gobierno de Estados Unidos sobre la presencia de esta dioxina y sus posibles efectos negativos. Sin embargo, el programa continuó y el herbicida fue utilizado de manera masiva durante el conflicto. Los efectos de la TCDD no se hicieron evidentes de inmediato. Años después, comenzaron a registrarse cientos de miles de casos de hijos de personas expuestas al agente naranja que nacieron con diversas discapacidades, como labio leporino, malformaciones en la columna vertebral, deficiencias inmunológicas, diabetes y enfermedad de Parkinson. Algunos de los casos más devastadores se observaron en miles de infantes que desarrollaron malformaciones severas, mientras que otros fallecieron a causa de distintos tipos de cáncer. Aunque la relación directa entre todos los casos de tumores y el agente naranja ha sido objeto de debate científico, sí existe evidencia sólida de que la dioxina es carcinogénica. Datos oficiales indican que las fuerzas estadounidenses realizaron 6.542 misiones de fumigación, no solo en Vietnam, también en Laos y Camboya. Algunas fuentes vietnamitas afirman que se vertieron alrededor de 80 millones de litros de herbicidas durante los 10 años que duró el conflicto. Se estima que cerca de 3 millones de hectáreas fueron afectadas,
En algunas zonas, las concentraciones de dioxina llegaron a ser decenas de veces superiores a las presentadas en formulaciones comerciales. Además, la TCDD puede permanecer en el medio ambiente durante décadas debido a su alta estabilidad y la dificultad de degradación natural. Hasta el día de hoy, este pesticida mortal se puede encontrar en el suelo y agua de miles de hectáreas de Vietnam. Además, miles de familias siguen luchando por una indemnización por parte de los Estados Unidos, quien ha desestimado el uso de agente naranja como un arma química, y por limpiar el desastre hecho por esta nación. La siguiente arma química también fue utilizada por primera vez en la Primera Guerra Mundial, y tiene el olor más desagradable de todas. Me refiero al gas mostaza, que pese a su nombre no tiene ninguna relación con el aderezo que usamos en hamburguesas o hot dogs. El gas mostaza es en realidad un líquido incoloro y viscoso que solo se disuelve en grasas y aceites. Recibe equivocadamente el nombre de gas porque se dispersa en forma de aerosol cuando se usa en el campo de batalla. Tiene un olor parecido al ajo, a la cebolla y, claro, a la mostaza. Después de la decepción al usar cloro, los alemanes emplearon gas mostaza por primera vez en julio de 1917. Los franceses lo llamaron hiperita, uno de los escenarios donde fue utilizado. A diferencia del cloro, esta sustancia no solo provocaba tos e irritación ocular, causaba graves quemaduras químicas, formando ampollas dolorosas en la piel y en las membranas mucosas. Cuando afectaba a las vías respiratorias, podía generar lesiones severas que dificultaban la respiración y en casos graves llevaban a la asfixia. La molécula del agente mostaza atraviesa fácilmente la piel. Una vez dentro del organismo, puede transformarse en una especie química altamente reactiva que tiende a unirse a componentes esenciales de la célula, como proteínas, ADN y lípidos. Al alterar estos componentes fundamentales, muchas células mueren, otras sobreviven, pero quedan tan dañadas que pueden comenzar a dividirse de manera descontrolada, lo que aumenta el riesgo de adquirir cáncer. En la década de 1920 se sintetizó una variante conocida como mostazas nitrogenadas. Estas sustancias fueron utilizadas durante la Guerra del Rif en 1924, cuando la aviación española lanzó bombas que contenían gas mostaza y otros agentes tóxicos sobre civiles en Marruecos. Sin embargo, la historia de estas moléculas dio un giro inesperado. Se descubrió que el mismo mecanismo que daña el ADN también podía emplearse para atacar células cancerosas que se dividen rápidamente. Así, surgieron algunos de los primeros tratamientos quimioterapéuticos para linfomas y leucemia. Al final, estas armas químicas trajeron un poco de consuelo y esperanza a algunas personas, a pesar de que se crearon para destruir. ¿Qué características debe tener una buena arma química? El gas cloro, por ejemplo, tiene una gran desventaja. Su olor penetrante y su color verdoso alertan a sus víctimas. Puedes verlo, puedes olerlo, puedes intentar huir. Pero ahora imagina un gas letal que no puedas detectar con ninguno de tus sentidos. Ese gas existe, se llama sarín. El sarín es un agente neurotóxico clasificado como arma de destrucción masiva por la ONU. A diferencia de otros gases, no necesitas una gran cantidad. Una dosis del tamaño de un grano de sal puede ser suficiente para matar a una persona. Fue descubierto en 1938 por científicos alemanes que intentaban crear insecticidas más potentes. Su nombre proviene de los nombres de sus creadores, Schrader, Ambros, Gerhard Ritter y von der Linde. A simple vista, el sarín es incoloro e inodoro, pero una vez dentro del cuerpo ataca el sistema nervioso autónomo, el encargado de funciones que no controlamos conscientemente: respirar, parpadear y digerir. Las neuronas envían la orden de respirar a los músculos usando mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Uno de ellos es la acetilcolina. Imagina a la acetilcolina como un pequeño fantasma de Pac-Man que activa el músculo cuando llega a su destino. Una enzima llamada acetilcolinesterasa actúa como un Pac-Man molecular. Destruye la acetilcolina y permite que el músculo se relaje. Pero el sarín desactiva a ese Pac-Man. Sin nadie que detenga la señal, los músculos se contraen sin parar. Y cuando eso ocurre en el diafragma, el músculo que nos permite respirar, la orden de inhalar se queda permanentemente activada. No hay señal para exhalar. El cuerpo entra en un estado de contracción continua y la persona deja de respirar. A mediados de 1939, el ejército de la Cruz Torcida ordenó producir entre 500 y 10 toneladas de sarín, aunque no hay registros de que se haya utilizado en el campo de batalla. Décadas después, el sarín sería utilizado en uno de los lugares más concurridos del planeta. En 1994, una secta japonesa liberó sarín en la ciudad de Matsumoto. Un año más tarde, repitieron el ataque en el metro de Tokio.
dejando bolsas perforadas con el agente químico dentro de los vagones. El resultado fue devastador. Más de 6.000 personas afectadas y 12 fallecidas. El pánico se apoderó de la ciudad. Pero el episodio más mortífero llegaría en 2013, durante la guerra civil siria. En los suburbios de Damasco, cohetes cargados con sarín impactaron zonas controladas por la oposición. Las estimaciones de víctimas varían ampliamente, desde 281 hasta más de 1.700 personas fallecidas. En años recientes, Ucrania acusó a Rusia de haber utilizado sarín contra sus unidades militares. Los soldados reportaron síntomas como dificultad respiratoria, dolor intenso y alteraciones neurológicas. Sin embargo, confirmar el uso de sarín no es sencillo. Es inodoro, es incoloro y sus efectos pueden confundirse con otros agentes nerviosos. Esto lo convierte en un arma silenciosa realmente letal. Pero aún queda un arma más letal en esta lista. Si el sarín fuera un Super Saiyajin, el VX sería la fase 2. Ambos pertenecen a la familia de los agentes nerviosos y comparten una estructura química similar. Actúan de la misma manera, bloquean la enzima que destruye la acetilcolina, el famoso Pac-Man que detiene la señal nerviosa. Pero el VX es todavía más implacable. El bloqueo que produce es más difícil de revertir, y mientras el sarín se evapora relativamente rápido, el VX es aceitoso y persistente. Puede permanecer durante horas o incluso días sobre superficies, ropa o suelo. No necesita llenar el aire para ser mortal. Basta con una pequeña gota en la piel. Una de las víctimas más conocidas del VX fue Kim Jong-nam, medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. En 2017 fue atacado en un aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia. Al revisar las cámaras de seguridad del aeropuerto, se observó que una mujer le arrojó un líquido en el rostro y otra le pasó un pañuelo por la cara. Debido a la naturaleza aceitosa del VX, algunos expertos creen que el primer líquido fue una distracción, mientras que el agente tóxico estaba impregnado en el pañuelo. Algunos de los síntomas que pudo haber presentado son visión borrosa, sudoración excesiva, respiración agitada, náuseas y finalmente paro respiratorio. Así, queda demostrado que estas sustancias no son exclusivas de los grandes encuentros bélicos. También pueden aparecer en lugares públicos que nosotros solemos recorrer. Solo queda recordar que las armas químicas no son fáciles de controlar ni de contener. Una vez liberadas, no distinguen entre soldados y civiles, entre culpables e inocentes. Sus efectos pueden persistir durante años, contaminando el ambiente y marcando generaciones enteras.